Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes? En Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que conversamos con Mónica Salaquet, directora del Centro de Prevención contra la Violencia, CEPREV. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Néstor, por invitarme. Y poder hablar nuevamente de la prevención de la violencia. En el programa anterior habíamos hablado justamente cuando teníamos muestras de violencia explícita, ¿verdad? Es decir, como que era más fácil identificar estos son hechos de violencia que en los que hay que trabajar, ¿verdad? Como que era más fácil, digamos, la identificación y por lo menos poder decir esto es lo que tenemos que evitar. Pero hoy tenemos, me parece a mí, una violencia más solapada. Es decir, no hay barricadas en la calle, no hay policías disparando en la calle contra las manifestaciones y demás. Se han estado produciendo marchas y en principio ha habido un ambiente, digamos, más normal dentro de algunos rangos. Sin embargo, hay detenidos con o sin órdenes judiciales, acusados por delitos según la policía, principalmente han ocupado el término terrorismo, ¿no? Que me parece que son palabras mayores, y principalmente en el hecho de que eso no estaba tipificado antes de, o por lo menos no de esa forma estaba tipificado antes del 18 de abril, pero bien. Y aparte de eso, las personas de una u otra forma nos estamos enfrentando, más verbalmente que físicamente, pero nos estamos enfrentando. Y nos estamos enfrentando y me parece que nos estamos distanciando mucho. Ya no sé si el 18 de abril éramos un país polarizado, pero hoy somos evidentemente un país polarizado y un país tan polarizado que estamos llegando ya a extremos de no reconocernos, no aceptarnos los unos a los otros. Así mismo. Y eso me parece serio. Muy grave. Muy grave. Es decir, aquí ya no es solamente prevenir eso, porque ya estamos en esto. Más bien es contrarrestarlo. Y prevenir, las dos cosas. La prevención no es un acto antes de que ocurran los hechos. La prevención es una actitud constante. Es un antes de que ocurra la violencia, o sea, vos podés actuar en forma preventiva para evitar los hechos violentos. Podés actuar en forma preventiva cuando estás tratando, por ejemplo, con los agresores o los agredidos. Por ejemplo, si estás en el sistema judicial, tratando, si hay una persona que está privada de libertad por haber cometido un hecho violento, puedes actuar con esa persona privada de libertad en forma preventiva para que no vuelva a cometer hechos violentos. Uh-huh. Y a la vez, cuando atiendes a una víctima de un hecho violento, tienes que atenderla de una manera tal que sea preventiva. Es decir, la prevención no es un momento previo a la violencia, es un continuum. Entonces no podemos decir que ahora a nivel de país ya no hay que hacer prevención porque ya los hechos están ocurriendo, sino hay que hacerlo más que nunca. Pero la prevención realmente parte por el cambio personal, individual, de cada uno de nosotros. La prevención, hay acciones colectivas, hay acciones organizativas, hay muchas acciones que se pueden hacer, pero lo principal es mi cambio individual. Porque ahí está la violencia, está en mí, está en la forma, o sea, digamos, puede ser que no esté en mí, pero la violencia no surge porque sí, surge por una acumulación de situaciones dentro de mí que me empujan a eso. Y se traduce en muchas formas, en muchas manifestaciones de violencia. Pero es muy importante entender que muchas veces la violencia es como la explosión de emociones y sentimientos largamente reprimidos. Uh-huh. Entonces el cambio tiene que empezar en mi actitud cotidiana, pero también esas actitudes parten de mentalidades y de creencias que pueden llevarme o no a actuar violentamente. Entonces, esas mentalidades y esas creencias son las que tenemos que trabajar ahora mismo, como ciudadanos, como
nicaragüenses, como con la voluntad de construir realmente un país diferente. Nosotros tenemos que empezar a cambiar la forma en que nos relacionamos, pero para eso tenemos que cambiar las creencias. Por ejemplo, la creencia de que debatir es atacar. Por ejemplo, si yo estoy debatiendo contigo, tengo que atacar, tengo que ganarte, tengo que vencerte a través de los gritos, a través de los insultos, a través de las ofensas. O sea, el debate es un ataque. Para muchas personas no hay debate, no hay capacidad de escuchar. ¿Por qué no escuchamos a las otras personas? Todo eso es lo que nos lleva a la violencia. No las escuchamos porque partimos de que yo tengo la razón y el otro no la tiene, y de que hay una persona que tiene la razón absoluta y el otro que no la tiene. Aun cuando una persona pueda tener más o menos razón en algo, o la verdad esté más de un lado que del otro, es importante escucharnos. Es importante escucharnos, pero sobre todo, no solo por conocer la parte de verdad o de razón que tiene el otro, sino por un respeto al derecho humano a la libre expresión. Que es un respeto por el cual a lo largo de la historia han dado la vida miles de personas. O sea, hay personas que han dicho, yo puedo morir porque tú tengas la libertad de expresarte aunque yo no esté de acuerdo contigo, pero por defender esa libertad, yo puedo. O sea, hay gente que ha apostado su vida por ese derecho. Ese es un derecho fundamental. Ahora, el derecho a la libre expresión supone que tú le das un valor a la palabra de la otra persona. Porque si no, no la vas a escuchar, si no le das ese valor. Sí. Y para que le des un valor a la palabra de la otra persona, le debes dar un valor a esa persona, aunque piense distinto a ti, aunque sea diferente a ti. El gran problema, que es la raíz de todas las formas de violencia, es que creemos que algunas personas tienen más valor que otras y que hay determinadas jerarquías humanas rígidas. Por ejemplo, tiene más valor la palabra de un hombre que la de una mujer. Tiene más valor la palabra de un millonario que la palabra de una persona humilde. Tiene más valor la palabra de un jefe de Estado que la palabra de un subalterno o de un ministro, por ejemplo. O de un ciudadano o de común. Un ciudadano Sí. común. Entonces, creemos que la palabra del otro no tiene valor. Creemos que el valor, o sea, que solamente quienes tienen más poder en esa jerarquía tienen la razón de su parte, tienen la verdad de su parte y por lo tanto su palabra es la que no se debe discutir. Por eso es tan típico que en las familias que tienen esa estructura jerárquica es típico escuchar en la familia: aquí mando yo, mi palabra no se discute, cállate y obedece. Se hace lo que yo digo. Ya, Sí. aquí se hace lo que yo digo, punto. Y si no te gusta, te fregaste. O te vas de la casa o lo que sea. Entonces, ese tipo de pensamiento, que es un pensamiento totalitario, ha existido en todas las sociedades y en todos los tiempos, desde la familia hasta la política, en todo. Es el pensamiento que tenemos que empezar a cambiar. O sea, primero tenemos que empezar realmente a pensar que las personas tenemos el mismo valor, independientemente de nuestras diferencias. Esa es la base de una cultura de paz. ¿Y a dónde perdimos el valor por las otras personas? ¿En qué momento nosotros hemos perdido el valor por las otras personas? Cuando creemos equivocadamente, por razones culturales, que unas personas valen más que otras. Por ejemplo, que una persona blanca vale más que una persona de tez oscura. Que una persona de la costa atlántica vale menos que una persona del Pacífico. Que una persona rica vale más que una persona pobre. O sea, todas estas divisiones que hay en la sociedad, que tienen que ver con un poder real o simbólico, porque el color de la piel es una cosa simbólica, pero está asociada a cuestiones de clase, a cuestiones de estatus. Entonces la gente establece jerarquías por donde va. Entonces, por ejemplo, si yo por ser mujer pienso que mi palabra vale menos que la tuya, yo me quedo callada y no opino. Si tú por ser hombre piensas que tu palabra vale más que la mía porque tú eres hombre y yo soy mujer, tú me haces callar a mí. Y si yo hablo te molesta y te sientes amenazado en tu poder porque yo estoy expresando una opinión distinta a la tuya. ¿Me explico? Sí. Entonces, el problema es un problema de fondo. Tenemos que aprender a respetarnos independientemente de nuestras diferencias. Es un problema cultural.
Por supuesto, y tiene que ver con la cultura patriarcal, androcéntrica, autoritaria, que es una cultura hegemónica en nuestras sociedades y en todos los países. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo el problema ahora aquí en Nicaragua. Entonces, en este momento no hay voluntad de diálogo porque simple y sencillamente nadie piensa que el otro tiene algo importante que decir. Y porque la palabra del otro es amenazante para el otro. O sea, que tú opines me amenaza a mí, que yo opine te amenaza a ti, entonces no vamos a discutir, ni hablar, ni nada, mucho menos entendernos. Pero es fundamental aprender a aceptar la diversidad de opiniones, aceptar que la opinión de todas y todos tiene el mismo valor, por muy diferente que sea. Por muy razón o no razón que tenga. Sí, por muy razón o no razón que tenga, pero por lo menos tratar, hacer un intento de escucharnos. La opinión tuya me interesa aunque no la comparta. Puedo yo aceptar y valorar la diversidad de ideas, aunque no comparta esas ideas. Ahora, por supuesto que hay posiciones y actitudes intolerantes. Que alguien mate a alguien es una situación extrema. Yo no puedo discutir con alguien, ni hablar con alguien, ni dialogar con alguien que está con una pistola matando a otro. Por eso, para crear condiciones de entendimiento, tiene que bajar la voluntad de atacarnos en forma armada. Por eso yo no creo que sea conveniente tener grupos paramilitares. Por eso no creo que sea conveniente estar sacando a la policía cada rato a las calles. Ese esfuerzo mejor dediquémoslo al entendimiento. Porque si yo vengo aquí con una pistola, tú ya no vas a querer hablar conmigo ni dialogar. Nadie quiere dialogar con una pistola aquí. Eso no es diálogo. Sí. Entonces tenemos que crear condiciones para un entendimiento que yo pienso que es necesario que lo tengamos como sociedad y como país, aún en las condiciones actuales. Hay gente que ya no cree en el diálogo, pero no puede ser, porque ¿qué otra propuesta hay? Tomemos las armas y enfrentemos. ¿Qué significa eso? Entremos en una debacle de enfrentamiento armado, de matancina por aquí, por allá. Ya sabemos, ya conocemos eso en nuestra historia, lo vamos a repetir. Ok, conocemos esto en historia. ¿Qué tanto realmente conocemos y qué tanto curamos? Porque, es decir, antes del 18 de abril, pensábamos que teníamos un país que más o menos nos entendíamos, que más o menos avanzábamos, ¿no? Pero resulta que después del 18 de abril hemos visto que no nos soportamos a veces, que no porque no tenemos un sentido de nación, porque no tenemos algo que nos une por encima de lo que nos separa. Ok, vamos a meternos más de lleno a este tema después de una pausa. En adelante, Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en adelante, Nicaragua. Conversamos con Mónica Salaquet del Centro de Prevención de la Violencia, CEPREV. Antes del 18 de abril de este año, decíamos, parecía que teníamos un país donde aparentemente nos entendíamos, o por lo menos nos soportábamos, ¿no? Pero resulta que después del 18 de abril hemos visto que no es así, ¿no? Y nos hemos enfrentado muy fuertemente. Independientemente de si hay o no hay razones, nos hemos enfrentado, o si hay o no razón en el enfrentamiento, nos hemos enfrentado. Hay quienes dicen que esto es, al final de cuentas, lo que se sembró y no supimos resolver después de 1990. Teníamos por lo menos 76, 77, 78, 79, una guerra bastante más abierta, y luego del 79 al 90 la guerra de los 80, ¿no? Entonces, no supimos curarnos de eso. Simple y sencillamente dejamos la herida ahí y dijimos, nos vamos a olvidar de ella, y seguimos el camino, sin saber que teníamos la herida ahí que podía sangrar en cualquier momento, que es lo que nos ha pasado. De acuerdo a varios especialistas, eso es lo que ha ocurrido. Ese puede ser una parte del problema, pero lo que realmente nunca hemos superado son las creencias que avalan la lógica autoritaria en nuestras relaciones humanas en general. Nosotros tenemos esa lógica desde la familia hasta arriba. No es una lógica que solo está ahí arriba, está abajo también. Tenemos un modelo familiar autoritario, una estructura jerárquica vertical, generadora de violencia, generadora de baja autoestima en las personas y generadora de pobreza. Y esa es una estructura que se reproduce en las escuelas, se reproduce en las instituciones, se reproduce en la vida pública, y la vemos en todos los niveles.
Nosotros tenemos que hacer una transformación de esa estructura jerárquica, vertical, autoritaria, porque el autoritarismo genera violencia. La violencia es inherente a un sistema autoritario, no es una excepción. No hay sistemas autoritarios pacíficos, porque para que existan necesitan imponer el miedo a través de la violencia y la sumisión de un grupo social a otro grupo social. Entonces, eso es lo que hay que transformar por una cultura más democrática, porque la democracia no es ir a votar. La democracia es realmente el respeto a los derechos humanos, la aceptación de las diferencias, la libertad de expresión y de opinión y de pensamiento. Es la participación en la toma de decisiones. Es la voluntad de construir consensos por encima de los disensos. La democracia realmente es una actitud, una forma de vivir, y eso se tiene que dar dentro de la misma familia, se tiene que dar en una escuela, se tiene que dar en una institución y en una sociedad. Construir eso supone cambiar creencias muy arraigadas que vienen desde la colonia, desde el patriarcado, pues también. Es una cultura muy arraigada que es generadora de violencia. Entonces, pero además es generadora de baja autoestima. Porque a un niño, por ejemplo, que vos le decís, sos un inútil, no servís para nada, ese es un niño al que le estás dañando su autoestima. Sí. Ese niño va a actuar violentamente después. Ok, el sumiso o el que ha sido sometido en esta relación de poder, sí, termina siendo violento. Es decir, pasa de ser víctima a victimario. No siempre, no siempre, pero la persona sumisa ante el que está debajo en una relación de poder actúa también en forma agresiva. O sea, por ejemplo, sí, en la estructura familiar, modelo, sí, el hermano mayor puede ser maltratado por el papá, pero le pega al hermano chiquito. ¿Me entiendes? En la lógica, la violencia se expresa en relaciones de poder. Yo no le voy a pegar a alguien más grande que a mí, le pego a alguien que está más abajo. Yo no voy, o sea, la violencia siempre es una manifestación de poder y de abuso de poder. Es decir, de una forma u otra expresa esa jerarquía y esa relación de poder y ese abuso de poder. Entonces, por supuesto que hay en esto una gran gama de cosas, porque hay violencias que son premeditadas, hay cosas que son de otras que no aparentan serlo, pero que también lo son. Pero en general las relaciones violentas son el resultado natural o sea, la relación violenta expresa la cultura autoritaria. Es la manifestación normal de la cultura autoritaria, ¿me explico? Sí. Entonces, ¿cómo construimos realmente una sociedad democrática en un país donde hay millones de dictaduras pequeñas en las familias? Sí. O sea, tenemos que empezar a transformarnos como sociedad. Ok, a ese punto voy a llegar en un momento. Pero antes, a ver, en esta situación en Nicaragua, el hermano mayor, porque no quiero ocupar la figura del padre, sino el hermano mayor, que es el gobierno, le ha pegado o ha reprimido al hermano menor, ¿verdad? El hermano menor se levantó contra el hermano mayor. ¿Están peleando por poder estos dos hermanos? ¿Por poder someter el uno al otro? Mira, tratemos de entender el problema como un problema cultural. Realmente hemos legitimado la lógica autoritaria está muy legitimada en nuestra sociedad. Sí. Es como cuestionar eso a veces como pretender algo absurdo en una sociedad. Estar contra la corriente totalmente. Estar contra la corriente. Sí. Entonces, la figura del caudillo en la política es una figura coherente con esa lógica, con ese sistema de pensamiento. Y por el contrario, la figura de un líder democrático, abierto, que promueve las libertades, se considera una figura débil, un hombre que no tiene la fuerza suficiente, que no tiene el talante para dirigir, porque el único liderazgo que se concibe como válido en una cultura así es el liderazgo negativo, el liderazgo que divide, el liderazgo que impide el consenso y que por lo tanto impide el desarrollo de una sociedad. Entonces, el liderazgo que une es el otro liderazgo, es el liderazgo que fomenta el consenso,
es el liderazgo que fomenta, que hace crecer a las personas, que hace desarrollarse a una sociedad. Entonces, necesitamos transformar nuestras creencias, porque ¿de qué me sirve a mí venirte a decir todo eso yo a vos? Y yo estar actuando de una forma completamente contraria en mi propia familia o en otros ámbitos donde yo me desempeño. ¿Me entiendes? Tenemos que tratar de ser coherentes. Por eso insistimos en que los cambios tienen que empezar por nosotros y nuestras relaciones más básicas. Por ejemplo, en este momento se han roto montones de familias, montones de amistades, se han roto matrimonios, se han roto viejas camaraderías. Los vecinos no se hablan, o se vigilan y se sospechan unos a otros. Unos se acusan, yo no voy a mencionar, ni siquiera quiero repetir todas las acusaciones. Unos acusan a los otros de ser distintos. De lo que sea. Pero la cantidad de insultos, de ofensas que nosotros vemos constantemente en las redes, independientemente que hayan o no haya alguna razón para que la gente esté enojada, no están contribuyendo a que salgamos del atolladero en que estamos. Necesitamos construir una mentalidad de consenso en el país. Para lograrlo tenemos que ir más allá de mi interés mezquino, mío. Tengo que pensar en una sociedad, tengo que pensar en el bienestar colectivo, no solo en mi interés particular, a ver qué gano yo en esto. Que generalmente es que gano económicamente, qué provecho saco de un cargo, de un puesto, de esto, lo otro, el poder. Al final la gente está pensando realmente con una visión muy estrecha de sus propios intereses mezquinos, pensando que si yo gano, estoy bien, no importa quiénes pierdan. Y eso no es cierto. Cuando yo gano y otros pierden, todos perdemos a la larga. Una sociedad se desarrolla realmente cuando tenemos una filosofía de ganar, ganar. De que yo no puedo buscar solo mi mezquino interés, beneficiarme yo y que todo el mundo más se friegue. O a costa de todos los demás. Oye, en este país hay cosas interesantes. Este país tiene el doble de millonarios que Costa Rica. Es un país con una gran polarización social. Entonces, es un país que tiene que empezar la gente a pensar, los empresarios, la gente que tiene más posibilidades económicas. Tenemos que empezar a tener una actitud realmente de compartir y no de acumular. Una actitud de bueno, en esto voy a renunciar a algo por el bienestar colectivo. Porque al final eso es lo que nos está pasando como sociedad. Estamos quebrados por los intereses mezquinos. Y aquí estamos hablando de muchas clases de intereses. Porque aquí hay una economía que es la que todos conocemos, que es la economía de las estadísticas y las cifras, y hay otra economía que es misteriosa. Nosotros le llamamos la economía negra. Es una economía que está no solo en Nicaragua, en el mundo, que mueve mucha plata, que mueve muchos intereses y que tiene una institucionalidad paralela a la que llamamos corrupción. Pero además hay la economía familiar, que es de la que menos se habla, o la economía personal la que menos se habla, ¿no? Pero a lo que me refiero es que cuando hablamos de intereses, hay intereses que conocemos y hay intereses que desconocemos, porque como hay una parte, ya en el mundo de la globalización hay países, por decirlo así, marginales, donde se mueven, donde realmente para poder sobrevivir económicamente, muchas naciones están optando por actividades ilícitas. Trata de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, lavado de dinero, y la lista es enorme. Bueno, todo eso mueve mucha plata. Un país donde la mayor cantidad de dinero no está bancarizada, es un país donde no hay control de los recursos. Entonces quiere decir que hay una gran cantidad de movimiento económico que desconocemos, que son intereses que están en juego en todas las cosas que pasan. Eso es a lo que yo digo, o sea, tenemos que empezar a tener menos mezquindad y más pensar, aquí nos vamos a fregar todos, nos vamos a salvar todos. No es que yo me voy a salvar y todos los demás van a perder, eso no es posible. Estamos todos conectados, unos con otros, de una forma o de otra. Y en el barquito donde vamos, en medio de la tormenta, o nos hundimos o nos salvamos. Entonces, ¿qué sentido tiene pensar, ay, ¿cómo me salvo yo en medio de esta crisis? Si realmente lo que tenemos que hacer es construir una salvación colectiva, que es lo único que puede realmente ayudarnos como país ahora, para poder entendernos,
apreciarnos, tolerarnos en nuestra diversidad y poder encontrar una salida como país. Claro que es muy complejo porque hay sangre de por medio, hay vidas de por medio, hay jóvenes que están en las cárceles, hay personas torturadas, hay personas muertas, también de los dos bandos. Por supuesto que los protestantes, la gente que se ha levantado, ha puesto muchísima más sangre y vida en todo esto, lo sabemos también, no se puede ocultar eso. Pero no es asunto de estarnos sacando de la cara, yo tengo 400 muertos más que tú, es un asunto de decir cómo salimos de esta crisis y cómo construimos una nación para todos y todas. Ok, ¿cuáles serían los elementos mínimos para poder empezar a pensar en que vamos a salir de esta crisis? Dejo la pregunta para después de la pausa. En adelante, Nicaragua. Seguimos en adelante, Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Mónica Salaquet. ¿Cuáles serían los elementos mínimos, lo básico que deberíamos de tener para empezar a entendernos? Y quiero dejar para después hablar acerca del cambio de cultura. Porque anteponer lo que nos une a lo que nos separa. Eso es lo primero. Identificar lo que nos une. Y darle prioridad a eso, a lo que nos separa. Porque es cierto, aquí ha habido un enfrentamiento terrible en la sociedad. Es una sociedad que se ha quebrado. Aquí ha habido persecución, han habido asesinatos, han habido gente quemada, familias que no hacían cosas. Es terrorífica. Pero la venganza no es lo mismo que la justicia. La justicia realmente no puede ser venganza. Entonces el ambiente vengativo que hay en el país es muy fuerte. Estamos llenos de insultos. Y yo aquí te diría, la mayor responsabilidad la tiene quien lo es, el responsable del Estado, que es el gobierno. El gobierno debería, en mi opinión, cambiar completamente el discurso de la venganza y de las ofensas y de los ataques por un discurso de buscar cómo superar el odio con el respeto a la diferencia. Eso es lo primero. Y los que están en la oposición al gobierno también deben abonar a eso. Por supuesto que el gobierno tiene la mayor responsabilidad porque es el gobierno. Y en el respeto a los derechos humanos tiene una inmensa responsabilidad. No se puede poner en un plan de que voy a vengar a mis muertos. Perdón, pero aquí no se puede engañar uno. No es una cuestión de acusarnos unos a otros, es una cuestión de superar la crisis. No es cuestión de que te voy a atacar y te voy a hacer... ¿Cómo vamos a superar la crisis si no anteponemos lo que nos une a lo que nos separa? Pero superar la crisis no es exactamente borrón y cuenta nueva. No, tiene que haber una solución que nos permita una salida como país para encontrar la paz. Una paz duradera y estable basada en el entendimiento y en una visión compartida a largo plazo como nación. Tenemos que tener un proyecto de país que no lo tenemos, un proyecto económico, un proyecto social, una visión de país que no la tenemos. Porque la visión de uno no es la visión de los otros. Si uno tiene la visión de yo gano y tengo que ver cómo gano a costa de lo que sea, esa no es la visión de los otros. Tenemos que tener un país donde podamos compartir un sentido de nación. Y un sentido de nación abarca el norte del país, el Atlántico de Nicaragua, el Pacífico de Nicaragua, y no solo un grupo social o un grupo étnico o una parte territorial del país. Tenemos que construir un sentido de país que no se ha construido en Nicaragua y que viene siendo un problema desde hace muchísimos años. Y en la región igual, los acuerdos de Contadora no se respetaron, de Esquipulas y Contadora. Era la lucha contra la pobreza, era construir una democracia efectiva en la sociedad y la gobernabilidad de los países. Pero realmente los acuerdos no se han cumplido. Y hay unas enormes brechas sociales en nuestras sociedades. Y eso también es responsabilidad del gobierno, de los empresarios y de quienes tienen más poder en una sociedad. Tenemos que aprender realmente a construir una sociedad más solidaria y menos hegemónica. Entonces, pero primero tenemos que construir consensos acerca de qué país queremos, en dónde queremos vivir, qué nación queremos.
Y a partir de ahí definir políticas, incluso tener un país que aunque hayan cambios de gobierno, mantenga en algunos temas líneas permanentes, como han hecho todos los países que se han desarrollado, que han comprendido que no pueden cambiar todo 100% con un cambio de gobierno. Hay cosas que vamos a mantener a largo plazo y otras cosas que van a cambiar con los distintos gobiernos. Es decir, la idea de gobernar para siempre en un país es una idea completamente absurda, porque eso no le conviene, yo creo que ni al mismo gobierno, a nadie. Nadie tenemos la alternancia en el poder, es sana para una sociedad, siempre que se mantengan objetivos comunes de largo plazo. ¿Por qué no podemos dialogar sobre el país que queremos? Ok, pero esto de dialogar sobre el país que queremos, que es algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo y he dicho ya varias veces en programas como este, que efectivamente es urgente que nos sentemos y digamos qué Nicaragua queremos tener. Pero me parece que en este momento no estamos en ese punto, más bien lo que debemos de sentar las bases para poder empezar a hablar de eso. ¿verdad? Claro. Porque estamos dispersos en otros temas ahorita y tal vez coyunturalmente, y a lo mejor ese ha sido nuestro gran problema, que todos lo hemos visto coyunturalmente en este momento estamos pensando en algo distinto, estamos teniendo una realidad distinta que no nos va a permitir, creo yo, llegar a un acuerdo sobre el país que queremos construir, sino primero salgamos de esta crisis. Y sentemos bases para hablar de esto otro. No podemos salir bajo ningún punto de vista si no anteponemos lo que nos une a lo que nos divide. ¿Qué nos une? ¿Cuáles serían los temas específicos? Para poder llegar a eso. Es decir, que no sea Río San Juan, porque ese ha sido un tema que nos ha unido siempre. Sí. ¿Qué nos une? Salvar la economía de este país. ¿Qué nos une? Una mayor... O sea, para salvar la economía significa también proteger a los más vulnerables de la crisis económica. Porque aquí hay una población que va a pasar hambre, y está pasando hambre y no podemos ignorarla. Hay una población desocupada, hay una población que está migrando en masa y no la podemos ignorar. Nos une un sentido de sobrevivencia como país, de apoyar a los más vulnerables, de apoyar a las víctimas que están sufriendo la desocupación, el desempleo. ¿Qué país quieres? ¿Un país con un reguero de muertos, de desempleados y de gente huyendo por todos lados hacia otros países? No, tenemos que encontrar primero cómo recobrar un sentido de seguridad para la ciudadanía económica y física y espiritual y moral y de algún tipo, porque la gente en este momento en Nicaragua se siente aterrorizada, angustiada o enfurecida, y esa no es un ambiente saludable para volver a estabilizar una sociedad. No se puede así. Tenemos que crear condiciones y el gobierno tiene una gran responsabilidad que no puede evadir. No la puede evadir, la tiene. No puede decir aquí me quedo para siempre y se acabó y olvídense de todo. No es así. Que se siente el gobierno a dialogar y muestre una buena voluntad y diga, ok, vamos a hacerlo. Y está seguro que vamos a encontrar alguna manera de distinguir cuáles son los puntos prioritarios. En mi opinión, hay que proteger a los más vulnerables de esta crisis. No se puede seguir así, porque hay mucha gente que ya está pasando hambre. Hay familias que no tienen ingresos ya. Entonces, todo eso también es explosivo, desde el punto de vista de la inseguridad ciudadana, desde el punto de vista del estrés que eso genera, de la violencia intrafamiliar. Aquí pueden haber un sinnúmero de problemas que van a empezar a estallar uno tras otro. Entonces, ¿qué es lo que nos une? Nos une sobrevivir como país, sobrevivir, pero primero sobrevivir los que más están en riesgo de perecer, que son los más pobres, y la gente, acabar con las persecuciones. ¿Qué sentido tiene estarnos persiguiendo si nos estamos hundiendo todos en el mismo barco? Es ridículo. Entonces hay que empezar a superar el odio con el respeto. Realmente el diálogo evita la violencia. El diálogo nos puede ayudar mucho. El entendimiento, tenemos que encontrar puntos de entendimiento. Y yo creo que en ese sentido, creo que sí, la mediación es muy importante, y quienes vayan a mediar, sea o no sea la Iglesia Católica, sea que vengan mediadores de otros países o de instituciones internacionales o de lo que sea, que contribuyan a esto, que contribuyan a superar el atolladero en el que estamos, porque aquí realmente no va a ganar nadie, vamos a perder todo. Eso se llama el triunfo maníaco. El triunfo maníaco es el triunfo de la locura. ¿Sabes cuál es la actitud típica de eso? El padre que va y le dice a la mujer,
Te mato, mato a nuestros hijos, me mato y aquí estamos todos muertos. ¿Y quién ganó? Perdimos todo. Entonces, eso va a pasar en el país. Vamos a perder todo. Hacia allá vamos. No puede ser. O sea, yo me resisto. Y te lo digo que yo no nací aquí, pero yo amo a Nicaragua y me duele profundamente sentir que toda la gente que murió en la época de la lucha contra Somoza, toda la gente que murió en la guerra, y de los dos bandos, toda la gente que ha muerto, incluso en las otras momentos o episodios en que han habido momentáneos alzamientos o cosas a lo largo de estos años. O sea, no puede ser que todo esto nosotros le demos la espalda y repitamos otra vez los mismos errores. Y la misma mezquindad y la misma ceguera. No, me cuesta aceptar eso y pienso que hay que hacer, que no hay peor lucha que la que no se da. Aunque a veces parezca imposible retomar el diálogo, tenemos que enrumbarnos hacia ahí. Realmente el diálogo va a evitar la violencia. El otro camino es incierto en cuanto a las formas de violencia que se van a dar, pero seguro que si no hay diálogo y si no hay entendimiento, va a haber otras formas de violencia. Y si lo que una parte de la sociedad cree es que la violencia y la fuerza y las armas van a servir para mantener un orden social, permítanme discrepar, no lo van a lograr. No lo van a lograr, no hay ningún orden social que se mantenga por la fuerza y por las armas y la violencia, se mantiene por el consenso social, se mantiene por la voluntad de una mayoría, se mantiene porque hay acuerdos sociales, pero no se mantiene porque yo tengo más armas que tú y yo te voy a someter a ti, eso no es así. Entonces, hay que apelar al sentido común y a la buena voluntad, y yo espero que exista por lo menos mínimamente un sector de la población que se apunte a esta salida y haga todos los esfuerzos por eso, en todos los bandos, en el lado del gobierno, en el lado de la oposición, en el lado de los que, en todos los lados. Yo quiero creer que tenemos más fuerza, por lo menos para empujar hacia el diálogo, quienes piensan justamente esto, de que la violencia no nos va a ayudar a resolver, que aquí lo que tenemos es que ponernos de acuerdo. Espero que haya más fuerza en esa línea para poder empujar esta opción, la opción del diálogo. Sin embargo, hoy día pareciera que somos muy débiles en ese empuje, ¿no? No quiero pensar que ese es el futuro de Nicaragua, porque yo no quiero que mis hijos vivan en esta situación tampoco. Yo supongo que allá del otro lado tampoco estará pensando mucha gente en esto, aunque crean que hoy la violencia es la necesaria, no creo que quieran violencia para futuro. Decíamos que hay que cambiar la forma de pensar, pero eso es todo un reto y es toda una vida. Voy a dejarlo para después de la pausa. Estamos conversando con Mónica Salaquete en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Lleva una generación completa, me decían, hacer un cambio en las actitudes, a la mujer no se le pega, el hombre no golpea a la mujer. Toda una generación para que poder entender eso y poder hacer cambio, trabajar con las familias, etcétera, ¿no? Es decir, un trabajo enorme. Yo no sé si eso realmente nos ha terminado dando resultados. Quiero creer que es cierto que hemos reducido la violencia contra la mujer en Nicaragua en los últimos 30 años. Quiero creer que por ahí andamos. No me voy a meter en eso en este momento. Pero eso es mucho tiempo al final de cuentas para los problemas que tenemos en este momento y que tenemos que resolver en este momento. Bueno, tenemos que tener claro que muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con una cultura que nosotros le llamamos machismo. El machismo no es un problema de los hombres, mientras que no, es decir, que es un problema de ustedes los hombres y no de nosotras las mujeres. El machismo es un problema de la sociedad y es un gravísimo problema. Yo diría que es más una enfermedad de la sociedad.
¿Y en qué sentido lo digo? Lo digo porque realmente hombres y mujeres sufrimos las consecuencias del machismo y hombres y mujeres ciegamente lo reproducimos, generación tras generación. Entonces, ¿por qué digo que el machismo tiene que ver con muchos de los problemas que estamos viviendo? Porque es la cultura de la intransigencia, de la intolerancia, del abuso de poder, de la violencia, del que yo mando y tú obedeces, de que es la cultura del atropello, ¿me entiendes? Vivimos en un mundo donde cada vez más las mujeres nos hemos ido sumando a lo masculino. Hemos salido de la vida privada a la vida pública. Hemos salido de ser la madre de la familia, ahora ser la proveedora. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido un gran cambio en las relaciones de poder económico en la familia. Antes el hombre tenía el poder económico, detentaba el poder económico y tomaba las decisiones. Ahora ha perdido mucho poder por el desempleo, la desocupación, y todos los cambios de género han sido empujados a que la mujer sea un sujeto económico. Porque, bueno, la globalización nos necesita. Masas de mujeres en las maquilas, en las zonas francas, masas de mujeres laborando ahora en el campo que antes no lo hacían, porque la mujer aporta al desarrollo de la economía, obviamente. Las grandes transnacionales se enriquecen también con la fuerza de trabajo femenina, que es más mal pagada que la masculina. Los créditos que se dan en el campo se le dan a la mujer porque no se lo toma en guaro como el hombre, etcétera, etcétera. Pero ha habido un gran cambio en las relaciones de poder sin un cambio en las mentalidades. ¿Qué significa eso? Que le apretamos los huevos al toro, por decir así, pero no hubo un cambio educativo hacia el hombre. El hombre perdió poder, vio que la mujer lo ganaba, se enfureció y responde violentamente. Y eso se está dando en el mundo. Es decir, vemos manifestaciones de un retroceso hacia un machismo exacerbado desde el Medio Oriente con ISIS hasta Estados Unidos con Donald Trump. Y tú ves eso ya aflorando, esa como contrarrevolución machista, por decir así. Entonces, nosotros, el tema es que necesitamos hacer un cambio también en que el hombre, realmente los cambios tienen que ser en hombres y en mujeres simultáneamente. No para ver que la mujer tiene más poder ahora y el hombre ahora está abajo, no, para cambiar esa relación de poder histórica, que ha sido la que el hombre está arriba y la mujer abajo, por una relación pareja. De iguales. Sí. De iguales, de compañeros, de amor, de respeto, de entendimiento, no de que aquí mando yo y tú obedeces, ni de ninguno de los dos. Entonces, ¿qué pasa? La violencia ha sido en gran medida una manera de responder en muchas formas a este cambio en la situación de las mujeres frente a los hombres. Por ejemplo, un hombre que ya no manda económicamente en su hogar sigue teniendo la capacidad de golpear a su mujer, entonces el feminicidio aumenta porque, bueno, vos querés mandar porque ganas más, ahí te vas. O sea, empieza una dinámica de violencia a crecer, a crecer, a crecer. O sea, realmente tenemos que educar a los hombres también, en que el cambio de género nos beneficia a todos. Y en primer lugar, a los hombres mismos, porque son los que más mueren por el machismo. Son los que más mueren en enfrentamiento. ¿Cuántos hombres han muerto en estos días sin negar los aspectos políticos, los aspectos de justicia, de la protesta social, todo, sin negar nada de eso, sin negar el derecho de las personas a manifestarse y todo lo demás? Pero veamos, la mortandad, ¿quiénes han muerto? Han muerto mayoritariamente hombres jóvenes. Y eso pasa en todas las guerras, en todas las rebeliones, en todos los momentos. ¿Y por qué no mueren 90% mujeres y 10% hombres? O 95% mujeres. ¿Por qué no? ¿Por qué en Centroamérica, en las maras, en la pandilla, mueren de 10 asesinatos que se cometen en la región, 9 son cometidos por hombres contra hombres? ¿Por qué? Bueno, estamos hablando de un problema de género, porque al hombre se lo diseña para demostrar con la violencia su masculinidad. Entonces muchas veces hasta en los enfrentamientos políticos vos ves esto. A ver, dame la mano, a ver, ¿me entendés? Y no es eso, porque en este momento necesitamos una visión más femenina en los hombres y en las mujeres, de consenso, como lo que hacen las madres de familia cuando tratan de conciliar entre los hermanos, ¿me entendés? Necesitamos una voluntad de más generosidad, más empatía, más solidaridad. Y necesitamos ir educando a los niños desde chiquitos,
para separar y distanciar su masculinidad de la violencia y no decirle, si no eres violento no eres hombre. Y sobre todo necesitamos prepararlos para una paternidad amorosa y cercana y nutricia, porque eso va a cambiar todo en esta sociedad. Ok, pero en este momento necesitamos hacer cambios de actitudes. Claro, y ese cambio empieza por mí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano nicaragüense para ayudar a que mi país mejore? Dejar de andar jodiendo al vecino, dejar de andar peleándome a muerte con la otra persona, mi pariente, mi hermano, mi conocido, mi amigo que no piensa como yo. Dejar de verlo como un enemigo porque en realidad no es mi enemigo, es una persona que piensa distinto y tiene derecho a pensar distinto. Dejar de espiar al otro y de acusarlo y de delatarlo porque esa no es una actitud humana, solidaria, cristiana y de ningún tipo. Es una actitud que nos divide y no nos une como sociedad. O sea, si yo quiero contribuir a una solución en el país, tengo que empezar a cambiar yo. O sea, no puedo llegar aquí a insultarte a ti porque piensas distinto. O ponerme en las redes sociales a maldecir todas las maldiciones habidas y por haber. Porque supongamos que yo tengo la razón, que me echaron preso a un pariente, que estoy enfurecido, pero de todos modos eso no me va a ayudar ni a mí, ni a mi pariente, ni a nadie. Entonces tenemos que aprender a tratarnos de otra manera, como ciudadanos, como familiares, como amigos, como conocidos, como compañeros de trabajo. Tenemos que empezar a construir una sociedad más tolerante, más respetuosa. Realmente las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une. O sea, tenemos que empezar a practicar, porque tal vez yo no estoy acostumbrada a practicar el respeto, pero puedo empezar hoy. Puedo intentar ir a hablar con mi vecino, que es del otro bando político, y decirle, bueno, te voy a escuchar. Aunque no, ninguno de los dos convenza al otro, yo no te quiero convencer a ti, ni tú a mí. Te respeto, pero te voy a escuchar tu posición, y vos escuchar la mía, y ya, que cada quien se vaya a su casa, y por lo menos ya se bajó el gas. ¿Me entendés? Entonces, es romper el círculo vicioso. Es romper el círculo vicioso de la intolerancia, de la incapacidad. Yo te puedo ir a visitar a vos, que pensás distinto a mí, y bueno, no estoy de acuerdo contigo en la mayor parte de las cosas, y en algunas cosas te doy la razón, y vos igual a mí, pero ya el solo hecho de escucharnos, aunque no para convencernos, solo para escucharnos, ayuda. Y si eso lo vamos haciendo uno por uno, en un bus, en la calle, en donde sea, vamos a ir creando un ambiente distinto. Y aguantarme las ganas de ir a fregar al vecino, no podemos vernos todos como enemigos, estarnos acerruchando el piso unos a otros, espiándonos, delatándonos, no más. No puede ser, o tratándonos con desprecio. Yo puedo criticar tu comportamiento. Por ejemplo, si tú hiciste algo que no me gusta, algo realmente feo, yo puedo criticar eso feo que vos hiciste, pero una cosa es que yo critique tu actitud, a que yo te llene de epítetos a ti y te ofenda como persona. Eso es diferente. Centrémonos en cuestionar las cosas que no nos parecen correctas, pero dejemos de insultarnos, porque eso no va a contribuir en esta sociedad a una salida para el país. Participé hace algún tiempo en un seminario donde decían, un seminario para matrimonios, ¿no? Y decían, el problema es que no sabemos pelear. Creemos que pelear es darnos golpes o insultarnos y someter al otro. Pelear, la verdad es que es sacar soluciones de un problema. Y entonces hay que buscar las herramientas para pelear, ¿no? Había que reconocer los valores del otro, darle justamente lo que decíamos, ¿no? Criticar, pero criticar actitudes, no necesariamente formas de pensar, ¿no? Y en fin, había una serie de herramientas que no vienen al caso. Pero lo cierto es que no sabemos pelear. Aquí creemos que pelear es sopapear al otro y ganar. Es que la palabra pelear es una palabra un poco como ambigua. Yo diría más bien debatir, defender un punto de vista, porque todo eso no significa pelear realmente. O sea, mis diferencias, podemos tener un conflicto vos y yo y resolverlo tranquilamente. Los conflictos son necesarios. Sí. Pero la pelea ya es otra cosa, la pelea ya supone un enfrentamiento. Y el conflicto es una situación de
conflictiva que podemos resolver, es una situación problemática que podemos resolver sin necesidad de pelearnos. Es decir, la pelea ya entraña algún tipo de violencia. Entonces la palabra pelear no es como quizá la más adecuada. Yo te puedo decir, podemos debatir, podemos tener diferencias, podemos tener, sí, básicamente eso. Podemos estar en desacuerdo, pero no es necesario odiarnos por eso, ¿me entiendes? Aquí está el odio. Y el odio parte que yo me siento amenazado. La gente cree que el hombre que actúa más violentamente, que tal vez el que anda con un arma disparándole a alguien, esa persona es valiente. No, la persona que actúa violentamente es la que más miedo tiene, es la que más inseguridad tiene. La violencia siempre es expresión del miedo. Y lo que tenemos que tratar de tener es más, aunque suene un poco raro decirlo, pero tenemos que sentir un poco más de amor en el corazón y menos miedo para poder sobrellevar toda esta situación que estamos viviendo. Porque eso, si yo siento un poquito más de amor en mi corazón y menos miedo, me puedo ir a sentar con el vecino que yo he visto como mi enemigo y tratar de verlo como un ser humano, aunque él piense distinto a mí, ese señor del barrio, esa señora de mi barrio, pero es un ser humano como yo, que tiene problemas parecidos a los míos, que tal vez no tiene tan mala voluntad como yo creo. Simplemente no se trata de convencer de quién tiene la razón, se trata de respetarnos en nuestras diferencias. Sí, y entender que estamos juntos en el mismo barco, que si hacemos hoyo del barco nos hundimos todos. Creo yo que así es la cosa. Sí. Bueno, muchas gracias. Desafortunadamente el tiempo se nos ha ido, pero nos da pie para otra platicada. Bueno, gracias, Néstor. Muchas gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.